La hiperplasia, Vamos a hacer una sí. distinción rápida entre hiperplasia e hipertrofia. ¿Cuál es la distinción? ¿Qué es lo que nos ayuda realmente a diferenciar una de la otra? Porque ambas, si están presentes, pueden condicionar al aumento de tamaño de un órgano o de por ejemplo, una fibra muscular. Pero ¿qué es lo que realmente diferencia una hipertrofia de una hiperplasia? Bueno, la proliferación de células diferenciadas en la hiperplasia. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Qué es lo que crece? Sí, Oscarina, responde tú. En que la hipertrofia lo que crece como tal es la célula, y la hiperplasia lo que hay un aumento del número de células. Correcto, eso es lo que Lo tenemos que entiendo de saber. esa manera. Básicamente es la capacidad, por ejemplo, el miocito cardíaco, que ustedes lo ven en la imagen que tienen ahorita. Oye, se escucha un sonidito medio fastidiosito, no sé si es el micrófono de alguien que está prendido. A ver, fíjense. Ok, ya se fue. Hay células en nuestro cuerpo, como por ejemplo los miocitos, ¿okay? Que son las células que están dentro del miocardio, que ellos, al ser maduros, no pueden, en su ADN, en su código genético, no está la capacidad de replicarse en número. ¿Okay? El tejido del corazón es un músculo estriado, ¿okay? Y lo mismo pasa con algunas células como del músculo estriado que tenemos en el resto del cuerpo, ¿no? Ustedes se fijan cómo, cómo esas células, en vez de crecer, o sea, cuando una persona se pone así papeada, lo que está ocurriendo es que las células que previamente tenía esa persona, ¿ok? Hace fisioculturismo, toda la cosa, esas células se van a hinchar y van a comenzar a crecer, pero no necesariamente se van a replicar. Entonces, nunca va a haber una mayor cantidad, o sea, del número de células, sino son las mismas células crecidas. ¿Sí me entienden? Esto se logra porque hay unas células como por ejemplo esos miocitos, por ejemplo, bueno, como tal, todo lo que, por ejemplo, las neuronas también, ellos no se replican fácil, ellos no pueden sufrir una hiperplasia porque su código genético no lo permite. Entonces, su mecanismo de adaptación celular es a través de la hipertrofia. Necesito que ustedes reconozcan cuál es la diferencia entre ambas. O sea, es básico de esta clase. Acuérdense, y a modo de introducción, ¿ok? Esta clase es para definir qué pasa con la célula una vez que se encuentra un estímulo nocivo. ¿Okay? Ese estímulo puede haber comenzado recientemente, es algo que le está haciendo daño a la célula y la célula simplemente está buscando en su código genético cómo va a responder. ¿Okay? Para estar en completo equilibrio con su medio. ¿Okay? Son respuestas adaptativas. ¿Okay? Digamos, esta es la clase que viene antes de neoplasia como tal. Hipertrofia, crecimiento en el tamaño de la célula. Hiperplasia es, sí, a ver, ¿cómo abro esto? Ya va, mensaje en llamada. Hipertrofia, crecimiento en el tamaño de la célula. Hiperplasia, aumento en el número de... Exacto, exacto, es así. Eso es básico para seguir esta clase. Ok, Emily, pues continuar. Bueno, aclarado el punto, vamos a lo que es la hiperplasia fisiológica y la patológica. La hiperplasia fisiológica es un aumento del tamaño mediado por hormonas, cuyo ejemplo principal tenemos aquí la mama. La mama puede crecer en la pubertad o puede crecer cuando la mujer está lactando. Eso sería una hiperplasia fisiológica. Una hiperplasia compensatoria sería aquella donde las células tratan de compensar ese tejido faltante. Tenemos, por ejemplo, una hepatectomía. Al cabo de 12 horas, estas células compensatorias tratan de
regenerar ese tejido. Ok, un ejemplo de esto es la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna conduce a un aumento de la próstata. Posterior a esto, lo que va a ocurrir es la disminución del canal urinario, que esto es uno de los síntomas que, que ocurre al acudir al urólogo, o sea, la primera causa de consulta. Tenemos la metaplasia. La metaplasia es el cambio, la sustitución de un tipo diferenciador de célula propio del órgano por otro tejido celular, un tejido maduro por otro tejido maduro. Tenemos, por ejemplo, la metaplasia epitelial. La metaplasia epitelial ocurre mucho en los fumadores. En este tipo de pacientes, el epitelio cambia para que sea, por así decirlo, más resistente. Los fumadores habituales, el epitelio cilíndrico ciliado normal cambia por otro tipo de tejido, pero sin embargo, esta tiene consecuencias, por ejemplo, la secreción de moco o simplemente la protección de este tejido. La protección que daba el anterior ya no lo tiene este. Tenemos también la metaplasia inducida por bacterias. Una de las causas más comunes de esta metaplasia es la Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori es una bacteria causante de úlceras y esto va a producir que un tejido se cambie por otro más resistente, otro tipo de tejido para poder estar adaptándose a esta úlcera. Y también tenemos la metaplasia conjuntiva. Es el cambio, como dije anteriormente, de un tejido por otro. Esto lo que ven aquí es un ojo. Lo que se puede entender ahí es un ojo. Tenemos la atrofia. Amiga, La atrofia es disculpa, producida. ¿Qué? en la imagen anterior, lo último, no lo entendí. Es que, Esto es un ojo. ok, Ok. La atrofia. La atrofia es producida por una disminución del tamaño del órgano, tejido o la célula. Normalmente con disminución tanto del número como del tamaño de la célula. Puede ser también fisiológica o patológica. Esto lo que vemos es una atrofia testicular y esto sería la imagen histológica. Esto que ve aquí atrofiado son las células del conducto seminífero. La atrofia, como ya mencioné, puede ser patológica, puede ser generada por Alzheimer, atrofia por presión, nutricional, posterior a una fractura o puede ser fisiológica, que es la reversión del útero posparto. ¿Por qué ocurre la atrofia posterior a una fractura? Principalmente porque los pacientes se encaman. Supongamos una fractura de fémur, estos pacientes están encamados y lo que ocurre es una inactivación. Lo que antes era muy común ahora no se hace, como por ejemplo caminar, trotar o hacer ejercicio, y ocurre una degeneración de la masa muscular. Se van atrofiando esas células por inactivación. Ok. Displasia. La palabra displasia proviene del griego que sis significa mal y placein significa forma. Entonces la displasia es una alteración de la forma, volumen y organización de la célula. Aquí vemos en una célula normal y una célula displásica. Ok, acá. No era para acá. Aquí tenemos un ejemplo de la displasia mamaria. Es una enfermedad fibroquística que se produce por la formación de quistes dentro de la glándula mamaria, o sea, una formación de células, una desorganización de las mismas en la glándula mamaria. Esto es totalmente benigno si se detecta a tiempo. Ok, las causas de la hipoxia. La hipoxia es la disminución del oxígeno disponible en la célula, eh, produciendo alteraciones en su normal funcionamiento. Una de las principales causas, como ya lo mencioné, es la disminución del oxígeno, pero también interviene la altura, el consumo de tabaco y la condición física.
El intercambio de oxígeno es necesario para No, la... no es como tal, así como que la falta de oxígeno es una causa y luego también está la altura. O sea, todas esas alternativas que diste son patologías que ocasionan que falte el oxígeno. ¿Ok? Al estar en la mayor altura, ¿qué es lo que ocurre? Porque estamos en presencia de una hipoxia. por la disminución de la... como el intercambio gaseoso, la disminución del torrente sanguíneo. ¿Qué dijiste? ¿Puedes repetir? Ya que estaba hablando sin el micrófono. No ocurre un intercambio adecuado, un intercambio gaseoso adecuado. No ocurre el intercambio de la hemoglobina. No. Creo que Guada dijo algo de presión parcial. A ver. Si disminuye la presión parcial de oxígeno, lo que condiciona básicamente a que el tejido muscular no es capaz de utilizarlo debidamente, ¿ok? Por lo tanto, el músculo y los órganos es como si no lo tuvieran, ¿ok? Entonces, bueno, eso ocurre por las atmósferas que están ya muy, muy altas, pues, ¿ok? Eh, ¿Qué más dijiste como ejemplo de hipoxia? Al no poder... Ya. Al no ocurrir el intercambio gaseoso. Ajá, pero dijiste falta de oxígeno, altura y dijiste otra que no me acuerdo. Consumo de tabaco y condición física. Ok, el consumo de tabaco se explica por lo que yo les decía en la clase de líquidos. El tabaco tiene un montón de ingredientes que afectan directamente al endotelio. Entonces también el tabaco me daña el vaso sanguíneo, lo cual impide que haya un correcto flujo, altera la tríada de Virchow, por ahí puede haber alguna dificultad. ¿Okay? Y también por evidentemente que se detonan muchas toxinas, radicales libres, que o sea, son tóxicos para el cuerpo y evitan entonces que uno tenga una buena oxigenación. ¿Okay? Sí, continúa. La lesión celular. La célula está en un contacto, en un constante cambio con su medio externo y en respuesta a este puede adaptarse a diversos estímulos. Al no soportar la célula estos estímulos puede ocasionar una lesión, puede ser reversible o irreversible. Aquí vemos una célula en estado normal, en una lesión reversible y esta en una lesión irreversible. La agresión producida por elementos dañinos sobrepasa su respuesta adaptativa, debido a que ellas siempre están sometidas a un estrés fisiológico. En la lesión celular reversible, la célula puede volver a su estado o a su integridad anterior. Y en la irreversible no logra producir una reparación y lo que conllevaría a esto sería a su muerte por apoptosis o necrosis. Las causas de la lesión celular: hipoxia e isquemia. La hipoxia alude a la deficiencia de oxígeno y la isquemia a la reducción del aporte sanguíneo. También tenemos agentes infecciosos o toxinas, alteraciones genéticas como ocurre en el síndrome de Down, desequilibrios nutricionales y reacciones inmunitarias. Un tipo de reacción inmunitaria sería la enfermedad de Addison, donde el cuerpo reacciona en contra de su propio tejido. Ocurren unas reacciones crónicas inmunitarias, como por ejemplo en esta enfermedad de Addison, lo que ocurre es que el cuerpo rechaza a las hormonas producidas por la glándula suprarrenal, reduciendo su nivel hormonal. En la lesión celular reversible. La lesión celular reversible, como ya sabemos, vuelve a su estado en su integridad normal. Tenemos como por ejemplo la tumefacción celular.
las lesiones celulares asociadas a un aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática, un aumento de líquido en la membrana plasmática. Esto no se puede visualizar por un microscopio óptico, pero es evidente a nivel del órgano debido a la palidez que presenta, por el aumento de la turgencia y el peso del órgano. En la degeneración hidrópica vacuolar, hidrópica significa que padece o que retiene líquido en su abdomen, o concretamente en la cavidad peritoneal. En la degeneración grasa, un cambio graso sería la esteatosis. Es la infiltración grasosa, se pone en manifiesto mediante la aparición de vacuolas llenas de grasa, de lípidos en el citoplasma. Afecta principalmente al hígado y a otros órganos del transporte lipídico, del metabolismo lipídico, perdón. En la lesión celular irreversible es un cambio de la funcionalidad del órgano o de la morfología celular, donde la estructura fue sometida a un agente agresor durante cierto tiempo. Este ejemplo es la esteatosis, ya mencionada antes, y esta es la necrosis licuefactiva. Tenemos la muerte celular. La muerte celular o apoptosis es una forma de muerte en la que las células activan enzimas que degradan su propio ADN nuclear y las proteínas nucleares y citoplasmáticas. La necrosis. La necrosis induce una forma de muerte celular en la que se rompen las membranas y las enzimas celulares salen de la célula para acabar digiriéndola. Esta acción es dada por los lisosomas. La necrosis induce una reacción en el huésped, que es la inflamación, inducidas por las sustancias liberadas de la célula. Aquí tenemos un cuadro característico donde se ven las diferencias entre la necrosis y la apoptosis. Por ejemplo, en la necrosis tenemos un tamaño celular aumentado y en la apoptosis disminuido. Se diferencian por la presencia o no de inflamación. La membrana plasmática en la apoptosis se mantiene intacta, mientras que en la necrosis se mantiene rota, se rompe. La digestión, el contenido celular en la necrosis se da por la digestión enzimática y en la apoptosis se mantiene intacto. Tenemos los tipos de necrosis. La necrosis licuefactiva. Emily, ¿cuál es el objetivo de la apoptosis? ¿Por qué existen dos mecanismos de muerte celular? ¿Para qué nos sirve la apoptosis? La necrosis, bueno, evidentemente cuando una célula se queda, ya sea por forma fisiológica o patológica, sin oxígeno, con todas esas listas de agresores que dijiste y se muere de forma patológica, bueno, ahí ocurre la necrosis. Pero ¿de qué nos sirve la apoptosis? La apoptosis, como ya dije, es la muerte celular programada. La célula ya ha cumplido su función y degenera. Esto más que todo ocurre en los neutrófilos, leucocitos. Ellos, al cumplir su función, degeneran al paso de horas. Es un ejemplo. Esa también es la forma en la cual nosotros orgánicamente nos encargamos de eliminar las células, por ejemplo, precancerígenas. O sea, en un cuerpo en donde funcione todo bien, la misma célula que está dañada debería inducir su propia muerte, ¿ok? Entonces, cuando la apoptosis se inhibe, entonces hace que crezcan y sobrecrezcan algunos tejidos que pueden convertirse incluso en cánceres, como ya lo hemos visto, ¿ok? La apoptosis es la muerte celular programada, nos sirve para deshacernos de células que ya han cumplido su función y para evitar así que se sigan replicando cuando no son necesarios, ¿ok? Exacto. Los cambios que tienen, bueno, son morfológicamente parecidos a la coagulación, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? La necrosis, bueno, tenemos varios tipos de necrosis, no sé si las vas a hablar. Sí, doctora. Ok, chévere, te sigo. Ajá, tenemos la necrosis licuefactiva. El término licuefactiva significa licuar.
o digerir. Aparece en las infecciones bacterianas focales y mitóticas y normalmente o en la mayoría de las veces en el sistema nervioso central. Este tejido queda de una forma acuosa, pastosa, homogénea, un tejido líquido viscoso que al final es eliminado por los fagocitos. Tenemos la necrosis gaseosa. Esta necrosis gaseosa suele encontrarse en los focos de infección tuberculosa. El término gaseosa hace referencia a parecida a queso, alude a su aspecto friable, blanquecino y amarillento, como podemos ver aquí en la imagen. Okay. Tenemos la necrosis grasa. La necrosis grasa alude a áreas focales de la destrucción de la grasa, consecuencia típicamente la liberación de las lipasas pancreáticas activadas dentro de un parénquima pancreático y la cavidad peritoneal. Esto que observamos aquí es la mama, con una necrosis grasa, un quiste de necrosis grasa. Y esto es el páncreas. Tenemos la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide es una afección a la arteria, a la fibrina presente en esta arteria, y podemos observarla aquí, en esta diferenciación celular que presenta. Okay. Tenemos las acumulaciones intracelulares. La célula puede acumular diversos tipos de sustancias, cantidades normales o pueden ser inocuas o causar varios grados de lesión. Pueden localizarse en el citoplasma o dentro de los organulos o simplemente en el núcleo. Tenemos aquí la degeneración grasa, el colesterol, glucógeno, pigmentos y proteínas. Hablemos de los pigmentos. El aumento de diversos pigmentos que pueden ser endógenos o exógenos, como el carbón, o endógenos que se sintetizan en el propio organismo, como la lipofucsina, la melanina y algunos derivados de la hemoglobina. El glucógeno. La acumulación de glucógeno intracelular se da más en pacientes con diabetes mellitus, que hay un desorden del metabolismo del glucógeno. Esta degeneración grasa ya lo hablamos anteriormente. Y tenemos el colesterol y los esteres de colesterol. Un ejemplo de esto sería la aterosclerosis. Es esta capa que se presenta en los vasos sanguíneos que no presenta ningún síntoma, y ya cuando se da es porque esta capa ha disminuido, ha aumentado de tamaño y ha disminuido el riego que pase la sangre a través de esa arteria. Okay. Gracias. Y ahora las dudas. Ok, como que no hay dudas, entonces pregunto yo. Ajá, mira, Fabiana estaba hablando de una pregunta de examen, pero antes de que entremos en los tipos de necrosis, quisiera hacerte una pregunta, que cuáles son las alteraciones, Emily, morfológicas que podemos ver cuando una lesión celular es reversible todavía. Yo no sé si les da curiosidad suficiente como para preguntárselo, pero sería interesante saber cuándo una célula pasa de ser recuperable a ya no ser más recuperable, a ya estar en un proceso de muerte celular. ¿Existirá algún punto en donde yo puedo determinar, mira, a partir de aquí la célula es viable todavía y a partir de acá necesito deshacerme de ella? Un primer cambio sería la estructura celular, su forma. Al ella cambiar su forma es un signo que nos dice que algo está pasando ahí. Ajá, ¿y qué pasa con la célula? O sea, ¿qué alteración es la primera que vemos en cuanto a su forma? Porque puede cambiar de forma, pero ¿hacia qué?
¿Qué tendencia Su tiene? morfología puede disminuir, puede aumentar y tiene una tendencia, Puede pero es en la disminuir y puede pigmentación. aumentar. Estoy preguntando lesión celular reversible. ¿Cuál es la primera manifestación de una lesión celular reversible? Bueno, la única que recuerdo es el aumento de su tamaño, que está Exacto, pero es que sometida a diversos. no me puedes decir que aumenta o disminuye, o sea, ahí estás inventando, porque cuando está iniciando ese proceso de patológico, lo primero que tú vas a ver en ese tejido es una tumefacción celular, y se los di yo en clase, ¿ok? Eso significa que la célula se hincha, ¿ok? La membrana celular se distiende. Dentro de ese citoplasma hay muchas organelas que sufren también un aumento de volumen, por ejemplo, mitocondrias, retículo endoplásmico, todas esas son estructuras que también sufren ese aumento de volumen. Por lo tanto, al final te queda una célula más gordita, más hinchada. Esa es la principal manifestación de la lesión celular, tumefacción celular. Gracias a esta tumefacción celular es que el órgano comienza a agarrar más peso porque tiene más agua, porque está más hinchado, ¿ok? Pero además de esto, yo te lo pregunto, Emily, porque esto ha salido en los exámenes desde hace, bueno, yo tengo un examen de 2008 y ahí está. O sea, imagínate, ¿cuáles son todas las alteraciones reversibles? O sea, eso es algo que ustedes tienen que saber. ¿Cuándo ya son características de lesión reversible o cuándo es característica de lesión irreversible? ¿Qué es lo que cambia? Si yo les digo, por ejemplo, que no es eso que tienes puesto en la diapositiva, ¿no? Ojo. Si yo les digo dilatación del retículo endoplásmico, ¿será una característica de lesión reversible o será una característica irreversible? Vendría siendo reversible. Reversible todavía, cuando tenemos un aumento de tamaño, sobre todo, acuérdense Exacto. del aumento de tamaño, mitocondria, retículo endoplásmico, todo eso, si está aumentado de tamaño, lo más probable es que estemos en presencia de una lesión que sigue siendo reversible, ¿ok? Por supuesto, la síntesis de proteína va a estar alterada, ¿ok? ¿Qué más? En la lesión celular irreversible vamos a tener ATP. En la lesión celular irreversible, tendencia irreversible, como Tibisay, ¿tendremos ATP? O sea, esa No. célula está activa, tiene Creo que energía. no No, tiene doctora. No, ya ahí, ¿verdad? disminuye su Estamos. funcionabilidad. Exacto, ya esto es una célula que está en un proceso donde ya la dañaron lo suficiente, le hicieron mucho, mucho daño como para que ya ella no tenga esa síntesis del ATP, ya se agotó todo, ¿ok? Hay una lesión mitocondrial también, que no es que la mitocondria la vas a tener hinchadita, pero funcionando, ¿ok? Sino que la lesión mitocondrial también se va a hacer irreversible. En el término de la membrana plasmática, va a tener una lesión que puedes ver, o sea, la membrana plasmática puede incluso no estar indemne, ¿ok? Hay alteraciones de la permeabilidad de la membrana plasmática, hay alteraciones del oxígeno, que esas son bastante importantes, ¿ok? Eso lo pueden preguntar en el examen. Básicamente lo que quiero es que entiendan cuáles son las características de una célula que todavía está funcionando, aunque le hayan dado un golpe, ¿ok? Le hayan inducido un daño, versus aquella que todavía, o sea, que ya, mejor dicho, no puede responder ante el estímulo. Eso es una pregunta de examen muy importante, ¿ok? No he leído el chat, ya voy. Veo que han escrito. Yo estoy en un proceso irreversible, ya no doy con mi vida. Ay, Dios mío. Venezuela hizo un proceso irreversible en mi juventud, sí, está bien. Ok, vamos con la pregunta de Fabiana. Vamos a sintetizar un poco los tipos de necrosis y por qué nos importan.
Doctora, disculpe, antes de continuar quisiera agregar algo. Ujú. También había escuchado que las lesiones reversibles e irreversibles tenían cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, en cualquier célula, sería reversible antes de 3 horas y sería irreversible después de 3 horas. Sin No, embargo, en las células cardíacas sería una... depende. Depende, ahí es donde yo meto el depende, porque ¿de qué depende realmente una lesión celular? De muchos factores. Naturaleza del estímulo es uno, ¿ok? Porque una célula puede sufrir una necrosis, una apoptosis, una muerte celular inmediata. Si, por ejemplo, le cae un rayo, caramba, ¿qué va a pasar con ese tejido? ¿Sabes? O sea, no es como que él va a aguantar. Simplemente ese tejido que recibió esa descarga eléctrica de una vez va a sufrir, ¿ok? ¿Cuánto dura el estímulo? Es otra pregunta que yo te puedo hacer. Porque, por ejemplo, tienes una célula miocárdica o tienes un fragmento completo del miocardio. Entonces tú tienes un infarto, esa parte está digamos, una isquemia, no recibe la suficiente oxígeno. Y ahí, de repente, como yo conozco el tejido cardíaco, es que te puedo dar un tiempo. Yo sé que a los 20 minutos de isquemia, todavía esa célula se puede revertir. Pero más allá de 25 o 30 minutos de una arteria coronaria ocluida, ese tejido va a necrosarse. Es un tejido que ya no va a ser funcional. ¿Ok? ¿Aló? Ok. O sea, no quiero que entiendan como que no, vamos a tener un tiempo exacto en el que pasamos de ser reversible o vamos a ser irreversible. De hecho, nosotros no podemos determinar todavía cuándo ocurre eso. Simplemente, bueno, hay estimados y tenemos que considerar todo, precisamente todo, como por ejemplo el tiempo, la naturaleza, el estímulo, todo, ¿ok? El sitio de afectación, también cuál es la vulnerabilidad de un tejido, porque hay tejidos que son más nobles, muchachos, que aguantan más, y otros que tienen una especie de vulnerabilidad que al mínima isquemia, por ejemplo, ya van a sucumbir y se van a morir, ¿ok? ¿Qué más? O sea, en el caso de que sea, por ejemplo, una intoxicación por algún fármaco, también depende de la dosis, ¿no? ¿Qué tanto estoy metiendo yo en ese cuerpo? Tipo celular, cómo estaba la célula previamente. O sea, son muchas cosas. De hecho, eso está, me parece, en la clase del doctor Gilberto. Tienen que revisarlo porque, bueno, ya sabemos que no es como que una regla general. No, 3 horas y ya se muere. No, no funciona así. Depende, ¿ok? Ignorada. No, aquí Ok, estamos. ok. ¿Qué estábamos hablando? Necrosis, ¿no? Vamos a necrosis. Fabi, ayúdanos. ¿Cuál es tu pregunta? Hazle una pregunta concisa a Emily para que la responda facilito. Profe, Guadalupe tiene la mano arriba. ¿Quieres preguntar algo, Guadalupe? Guada está activa. Me encanta Guada. Vale, hable. No sé por qué iba a responder algo que lo de la presión parcial de oxígeno, pero para no interrumpir, levanté la mano. Depende de qué tipo de necrosis tú me estés hablando, porque me estás preguntando cuál es la diferencia de los tipos de necrosis, pero dime, ¿la necrosis licuefactiva o la necrosis gaseosa? La necrosis licuefactiva, por ejemplo, esta está causada por hongos, bacterias focales, mientras que la gaseosa es causada por una bacteria en específico que es la que causa la tuberculosis y queda este aspecto característico. Ok, nosotros podemos tener necrosis gaseosa por otro tipo de microorganismos. Es simplemente un patrón de necrosis, una forma de morir,
¿ok? Una forma de necrosarse el tejido. Hay varias características con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de necrosis sufre el corazón? Fabi, no te creo nada, eso no es una pregunta concisa, pero gracias por intervenir. ¿Cuál es el tipo de necrosis que sufre el corazón? ¿Será necrosis miocárdica? ¿Necrosis qué? Miocárdica. Ok, necrosis miocárdica, muy bien. La necrosis del corazón. Ahora, entre los tipos de necrosis que dio Emily, me gustaría saber cuál es característico del tejido miocárdico. Bueno, yo diría que la que tiene un poquito más de sentido sería la fibrinoide, ¿no? No, ya eso son cosas teóricas, un simple hecho, como decir, cada tejido tiene, por ejemplo, la licuefactiva que ella estaba hablando, es bien característico del sistema nervioso central. Ahora, ¿cuál es el tipo de necrosis presente en el corazón? Es más, no la veo en las diapositivas. ¿Pasa hacia atrás? Doctora, ¿Te el faltó un infarto tipo es de un tipo de necrosis? necrosis. ¿Cómo? El infarto es un tipo de necrosis. El infarto ocasiona necrosis, porque quitas el aporte de oxígeno de un tejido, ¿cierto? Entonces, ¿esas células qué les va a pasar? ¿Se van a morir? Sí, se van a morir. Entonces, el patrón de necrosis del miocardio es bien particular, es pregunta de examen aquí, en España, en Estados Unidos. Ajá, necrosis coagulativa, como dice Marinés. ¿Y dónde está la necrosis coagulativa aquí en estas diapositivas? No las veo. No sale. No sale. Ok, ¿y Porque por qué no hice sale? muchos modelos de diapositivas, no sabía cuál colocar. Ok, pero solamente hay unos tipos de necrosis, digamos, establecidos. No es modelo de diapositiva, es que tienes que cubrir todos los modelos de necrosis, ¿no? Sí, Necrosis sí. isquémica. Sí, claro, bueno. Quédate Sí, con le la puse una palabra investigación. coagulativa. La palabra coagulativa, este es un tipo de forma de necrosis que las células lo constituyen. Se conserva la estructura del tejido durante al menos unos días tras la muerte de la célula. Ok. Ok, ¿algo más? No estoy buscando la Luego, imagen lo que está descriptiva. diciendo creo que fue Juan, que luego él le hacía, le era lógico la necrosis fibrinoide, es que efectivamente luego de que ya ese tejido bueno, se necrosa como tal, ya pierde su función, efectivamente hay un tejido fibroso que llega, ¿ok? Porque toda la célula que no funciona se fibrosa y pierde su función, obviamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el caso de la cirrosis. Ustedes saben que la cirrosis es una enfermedad donde se depositan prácticamente nódulos fibrinoides alrededor de los hepatocitos, ¿ok? Que van eliminando poco a poco la función de ese hígado, ¿ok? Entonces, tejido que esté fibrosado es tejido que no sirve. Muy probablemente esos tejidos sufrieron algún tipo de necrosis, algún tipo de lesión anteriormente y luego ocurrió el proceso de fibrosis, ¿ok? Ok, bueno, vamos a hacer los casos clínicos de esto para que los resuelvan y vean como más de cerca por qué me interesa que entiendan los conceptos. Y ya, si quieres deja de compartir pantalla y yo comparto. Chévere. ¿Estamos todos todavía? ¿Dónde irá Paula, chica? ¿Estará todavía en carretera? Doctora, disculpe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Todo lo que quieras. Mientras más mejor, me encantan las preguntas. Doctora, ¿sabe que había escuchado que cuando se extrae un riñón y queda solo uno funcionando, este como que se agranda para suplir la función del otro?
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Una hipertrofia o una hiperplasia? En el caso del riñón, probablemente sea una hiperplasia, ¿ok? De todas formas, el órgano hiperplásico, por definición, es el hígado, pero incluso puedes tener una mezcla entre los dos. Lo que cambia son las proporciones, ¿no? Tienes, por ejemplo, un 60% de hiperplasia y luego 40% de hipertrofia. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el útero cuando una mujer está gestando. No te puedo decir no, lo que hace crecer el útero es 100% una hiperplasia. No, eso no funciona así porque también tienes una hipertrofia asociada, ¿ok? De todas formas, en particular de riñón, te mentiría si te digo no, que sé exactamente cuál es. De todas formas, lo buscamos y lo revisamos después, ¿ok? Pero probablemente es la combinación de ambos mecanismos. Ok. Aquí entonces tienen varios casos clínicos, muchachos. Estas son sus preguntas de laboratorio. Me gustaría que por lo menos uno de cada uno responda hacia un caso clínico, para que por lo menos tenga su intervención de laboratorio el día de hoy. ¿Sí me escuchan? Estoy aquí ignorada. Sí, doctora. Ok, ¿alguien me ayuda a leer también, porfa? Guada, lee esta preguntita. Ok. Una mujer de 53 años sin antecedentes de interés acude a su médico para una revisión rutinaria. En la exploración presenta una presión arterial de 150/95 milímetros de mercurio. Si la hipertensión permanece durante años sin tratamiento, ¿cuál de las siguientes alteraciones celulares es más probable que se observe en el miocardio? Opción A, apoptosis. Opción B, displasia. Opción C, degeneración grasa. Opción D, hemosiderosis. Opción E, hiperplasia. Opción F, hipertrofia. Opción G, metaplasia. Ok, ¿qué les llama la atención de ese caso? Doctora, lo que nos llamaría la atención sería el aumento de la presión arterial. Y yo elegiría la opción F, la hipertrofia, ya que al manejar mayor cantidad de presión, el músculo como que recibe estrés y se ve inducido en un crecimiento. Porque tú sabes precisamente que lo que pasa en el tejido miocárdico es una del corazón de responder. El corazón no le vas a encontrar una hiperplasia porque sus células no se pueden dividir tan fácil y tan rápido. Ya, voy a abrir aquí una cosita. Doctora, no se escucha nada, la explicación anterior. ¿Aló? Ok, no, que está Lo bien. que me escuché es que es una hipertrofia, ya que las células del corazón no se dividen tan fácilmente y no puede ocurrir una hiperplasia. Exacto, ustedes por teoría deben conocer que ya el tejido miocárdico lo que hace es hipertrofiarse. Entonces lo primero que les tiene que llamar la atención en este caso clínico es esta cifra que está acá. ¿Cuánto es una tensión arterial normal? 120, 180. 120/80 aproximadamente. Exacto, 120/80, dependiendo de la fuente que utilices para estudiar hipertensión arterial, te puedes llegar hasta 130 sin ningún problema, sobre todo los viejitos, así, los señores mayores. Dudo que vayan a manejar tensiones 120/80, de que uno lo llama tensiones de libro. Entonces, sí, fíjense, esto es una señora de 53 años que no tiene ningún antecedente, o sea, no hay nada más que la vaya a poner en riesgo, pero que en su exploración clínica el médico de guardia le consigue una cifra tensional que, a pesar de no ser una urgencia, porque en este punto todavía no es una urgencia, pero que está alterada, ¿verdad? Está acrecentada. Muy probablemente esta paciente no tenía ni tratamiento, ni sabía, es la primera vez que tiene un hallazgo así patológico en una consulta médica, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes aquí? Que ese paciente que a ustedes les llegue con una tensión levemente alterada, si no se controla a tiempo, puede ocasionar daño irreversible en el tejido miocárdico. ¿Qué es lo que vemos más frecuentemente en los pacientes que están descuidaditos, que de repente son viejitos y no tienen quien le compre las medicinas o viven solos? Que ese corazón se va haciendo grande, 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 grande. Cuando el corazón se hace muy grande, pierde su capacidad contráctil y hace lo que termina en una insuficiencia cardíaca. Todo por resultado de la hipertensión arterial. ¿Okay? Efectivamente es hipertrofia en este caso porque estamos hablando de tejido miocárdico, pero tienen que tener la correlación clínica. O sea, muy lindo saberse todo esto, pero ¿de qué sirve, no? Ese es el punto de los casos clínicos. Ok, chévere, ese fue Juan. Creo que fue Juan, vamos a anotar aquí. Esto es una imagen que creo que la puso a Emily también, es la imagen icónica de la hipertrofia en el miocito. Fíjense, esto es un tejido miocárdico normal. Aquí tienen el ventrículo y este es el grosor, lo que quiero que vean aquí es el grosor normal de ese ventrículo, ¿okay? del tejido. Aquí tienen la cavidad. Eso es lo que uno normalmente maneja. Ahora, en el caso de un miocito que haya estado hipertrofiado, fíjense que el espacio que tiene para circular la sangre es mínimo. Entonces, en ese sentido, sabemos que tiene menos chance para bombear sangre y ya ese es un corazón que a medida que va progresando la enfermedad se va haciendo más débil. ¿Sí me entienden? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se entiende. Okay. O sea, inicialmente va a manejar muchas más presiones, pero luego esa presión, digamos que cede y él se va cansando, ¿ok? Y eso va a ser un tejido miocárdico que va a dejar de funcionar a la larga. Y todo por la hipertensión arterial y el daño celular que induce. De este lado tenemos también algo parecido. Esto es ya un infarto como tal. Estas imágenes fueron teñidas con una especie de clorido en el cual el tejido viable va a agarrar la coloración roja. ¿Okay? El tejido viable agarra la coloración roja. Se dan cuenta entonces cómo estamos aquí en presencia de una necrosis. ¿De qué tipo? Coagulativa. En el caso del tejido miocárdico hablamos de una necrosis coagulativa, ¿ok? Y esto será un infarto blanco o un infarto rojo. ¿Fueron a mi clase? Oh. Blanco. Revisan eso después, ¿ok? Ok, pregunta 2. ¿Quién me ayuda? Karina, ¿me puedes ayudar aquí? Un joven de 16 años sufrió un traumatismo abdominal cerrado al colisionar a alta velocidad con el contrafuerte de un puente, mientras conducía un vehículo. El lavado peritoneal muestra hemoperitoneo y en la laparotomía se resecó una pequeña porción del lóbulo izquierdo del hígado lesionado. A los 2 meses, una TC del abdomen muestra que el hígado casi ha recuperado el tamaño previo al traumatismo. ¿Cuál de los siguientes procesos explica mejor un hallazgo de la TC? Apoptosis, displasia, hiperplasia, degeneración hidrópica e esteatosis. Ok, chévere. Primera pregunta, ¿qué es hemoperitoneo? Es lo que recubre Es el presencia hígado. de sangre en la cavidad peritoneal. Muy bien, Ana. Excelente. Ana fue a clase. Chévere. ¿Saben lo que es una laparotomía? La laparotomía, si no me equivoco, es o sea, como ahí dice, es la resecación de una parte del hígado. No, la laparotomía es la operación en donde tú abres por completo al paciente. O sea, tienes, por ejemplo, la laparoscopia, ¿verdad? Versus la laparotomía. Cuando hablas de una laparotomía es que abres al paciente con un bisturí y pasas una parte del tejido con separadores, o sea, lo abres así en lo abierto, que es lo que uno llama.
versus la laparoscopia, que es una cirugía mínimamente invasiva, digamos. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿Cuál es en la ese caso es una hiperplasia, pues. Exacto, y en este caso es la hiperplasia y siempre tomamos como primario para la hiperplasia el ejemplo del hígado, porque la capacidad regenerativa del hígado es impresionante y se conoce desde hace millones de años, ¿ok? Por eso les puse la imagen que tienen ahí, ese es el mito de Prometeo. Prometeo robó la fuente de luz de los dioses, entonces él encadenado y castigado, y lo encadenaron, como tienen ahí en la foto, en la cima de una montaña. Y su castigo era básicamente que todos los días iba a pasar un águila y le iba a arrancar una parte del hígado. Y eso iba a pasar todos los días, ¿ok? Entonces todos los días él regeneraba parte de su hígado, ¿ok? Para compensar y que todos los días le fuera pasando ese castigo. Ese es el mito de Prometeo. Desde ese entonces, imagínense, bueno, se conoce la capacidad regenerativa del hígado. Ay, Dios mío. ¿Quién me ayudó aquí? Ana, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Quién me ayuda con este, porfis? Fabiana. Fabiana. Está diciendo que está desde la computadora. Ok. ¿Quién me puede ayudar con esto? Yo, doctora. Dale. Entonces, un hombre de 71 años, presenta problemas para orinar, con dificultad en el inicio de la micción y polaquiuria, desde hace 5 años. El tacto rectal pone de manifiesto una duplicación del tamaño normal de la próstata. Ay, se quitó la pantalla. ¿Se quitó la pantalla? Sí, aquí está de nuevo. Lo volveré a leer. Un hombre de 71 años presenta problemas para orinar con dificultad en el inicio de la micción y polaquiuria desde hace 5 años. El tacto renal pone de manifiesto una ¿El tacto? duplicación rectal, pone de manifiesto una duplicación de tamaño normal de la próstata. Se realiza una recesión transurrectal de la glándula y la imagen microscópica de los trocitos de próstata obtenidos es de nódulos de glándulas separados por estroma. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya tenido lugar en esta próstata? Apoptosis, displasia, degeneración grasa, hiperplasia, hipertrofia o metaplasia. Ok, con el tema de la próstata, esto es una enfermedad frecuentísima, hombres mayores a 65 años que presentan precisamente los problemas para orinar, poliaquiuria, disuria, tenesmo, pujo, ¿ok? Ustedes están viendo semio, ¿no? Ya saben lo que son esos términos. No vamos por allí todavía, pero Aún no, doctora. Ok, disuria es la incomodidad y dificultad, orina dolorosa, ok, el proceso de micción dolorosa. La poliaquiuria es la frecuencia aumentada en las micciones. Y bueno, por supuesto, dificultad en el inicio de la micción. Probablemente tiene que pujar mucho para que le comience a salir el chorro miccional como tal. Entonces, las manifestaciones a nivel microscópico de esta enfermedad siempre van a ser esto que ustedes ven aquí, que es nódulos de glándulas separados por estroma, que es básicamente una proliferación de las glándulas. Pero, ¿qué será lo que está sufriendo este paciente? ¿Estará sufriendo una apoptosis de esa glándula? No, doctora.
Mm, Sería una hiperplasia. En el Sería una caso de la, hiperplasia, sí. Hipertrofia. Sería una exacto, aquí hiperplasia porque se están multiplicando las células. Hay un en, aumento, ¿no? ajá, Todo lo que hay aumento es hipertrofia. en el caso de la próstata, lo que ocurre siempre es una hiperplasia. Se llama hiperplasia prostática benigna en el caso de que no exista metaplasia ni displasia. Ojo con eso. Acuérdense que hay próstatas y el cáncer de próstata es una enfermedad extremadamente frecuente en el hombre mayor. Y muchas veces cuando nosotros encontramos con el tacto rectal una próstata aumentada de tamaño, a veces puede significar una hiperplasia prostática benigna, pero a veces puede resultar en un cáncer de próstata también. Entonces, si no tenemos un indicador de que sea cáncer, de que, bueno, tenemos un eco y no está en niveles anormales, tiene un antígeno prostático normal, libre y total, ¿ok? Nosotros decimos, es probablemente una enfermedad benigna, en este caso es la hiperplasia prostática benigna. Si yo hablara de metaplasia, ¿de qué estaría hablando? Es cuando hay una regeneración de la Cambio célula, la de las metaplasia. células. Regeneración. Sería Sí. la sustitución de un tejido maduro por otro. Sería Otro como maduro. que la próstata está cambiando su epitelio gracias a la lesión, pero eso no ocurre. Exacto, Usualmente pero no es, podríamos ver, no es cáncer. de aquí usualmente de la hiperplasia, podemos pasar a esto, que es la displasia, y la displasia sí nos va a llevar a ese sobrecrecimiento anormal, a ese cáncer. ¿Ok? Más o menos. Sí, Sí, doctora. doctora. Ricardo, ¿dónde está Ricardo? Aquí, doctora. Dale, Ricardo. Hombre de 29 años sufre una fractura de fémur izquierdo en un accidente de motocicleta. Le aplican una escayola en la pierna. Tras 6 semanas de movilización, el diámetro de la pantorrilla izquierda ha disminuido de tamaño. ¿A cuál de las siguientes alteraciones de los músculos de la pantorrilla es más probable que se deba a este cambio de tamaño? Extremadamente fácil, ¿no? Ya lo habíamos discutido. Ahora, ¿cuál es la respuesta aquí? Atrofia. Es una Atrofia. atrofia. Ok, sería Atrofia. evidentemente una atrofia. Y les quiero yo hacer la pregunta, ¿por qué no es una aplasia? Porque viste que ha disminuido de tamaño. Primero tendríamos que definir qué es aplasia, ¿no? Es una alteración de la organización en general de toda la célula. La aplasia como tal ya me habla de que no crecimos con ese órgano en particular. Eso es un órgano que probablemente no está, ¿ok? La atrofia, mientras tanto, es un tejido que estaba, pero que perdió su función y que perdió su funcionabilidad y su estructura. Entonces cambia de tamaño, cambia su composición bioquímica, cambia la forma en la que se utiliza y muy probablemente pueda incluso ser inducir a una muerte celular si no se trata bien. Esa persona tiene que volver a fisioterapia, tiene que volver a movilizar el miembro para poder recuperar la función. Ojo, es un mecanismo de adaptación. En términos generales, es un mecanismo todavía que debería ser reversible, ¿ok? La atrofia. Porque en el momento en que tú pones a ese paciente a caminar otra vez, ¿ok? A moverse, a tomar proteínas, a hacer todo lo que se tiene que hacer para volver a darle vitalidad a ese músculo, a ese tejido, entonces él puede recuperar, ¿ok? Creo que aquí no hay ninguna duda, está bastante fácil. Esta está chévere. ¿Quién me ayuda? Marzulis. Ok. Una mujer de 34 años con obesidad ha presentado ardores por reflujo gástrico tras ingerir comidas copiosas en los últimos 5 años. Se le realiza una endoscopia digestiva alta y se obtiene una muestra de biopsia del esófago distal.
¿Cuál de los siguientes cambios microscópicos mostrados en la figura es más probable que se haya producido? Metaplasia cilíndrica, hiperplasia de células caliciformes, atrofia de la lámina propia, displasia epidermoide, hipertrofia mucosa. El epitelio escamoso normal, el epitelio escamoso normal por epitelio cilíndrico de tipo intestinal con células caliciformes. Doctora, Ana, denme un momento para experta. releerlo, porque se me cae la pantalla cuando la chica lo estaba leyendo, entonces voy a releer rápido. ¿Quieres que lo vuelva a releer? Sí. Ok. Una mujer de 34 años con obesidad ha presentado ardores por reflujo gástrico tras ingerir comidas copiosas en los últimos 5 años. Se le realiza una endoscopia digestiva alta y se obtiene una muestra de biopsia del esófago distal. ¿Cuál de los siguientes cambios microscópicos mostrados en la figura es probable que se haya producido? Una metaplasia cilíndrica, hiperplasia de células caliciformes, atrofia de la lámina propia, displasia epidermoide o hipertrofia mucosa. Metaplasia cilíndrica. Ajá, ¿qué fue lo que pasó? De eso ahí estábamos hablando el día de la clase, ¿no? Con Ana. Estábamos hablando de la enfermedad de reflujo, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de que ese ácido gástrico pasaba al esófago distal, que es este que está acá. Sí. La Es metaplasia, una sí. metaplasia cilíndrica. Exactamente, básicamente es la metaplasia cilíndrica que está tratando de hacer que está tratando de hacer como tal el revestimiento, adaptarse. ¿Por qué? Porque esta parte, véanlo de esta forma. Cuando nosotros tenemos una enfermedad por reflujo, este esfínter que está acá, que es el que estoy dibujando, no es lo suficientemente competente. Eso hace que al estar, digamos, flojo, ¿ok? Este líquido que está acá pase y se venga hacia el esófago distal, ¿ok? Entonces, al entrar en contacto el ácido gástrico, que es intensamente ácido, obviamente, creo que tiene un pH de 3, entra en contacto con esta mucosa que no está evidentemente preparada para recibir ese ácido gástrico y lo sigue recibiendo y lo sigue recibiendo, porque la mujer de paso, cada vez que come se acuesta inmediatamente, que es lo que peor ustedes pueden hacer. Entonces ese epitelio va a comenzar a cambiar y va a sufrir una metaplasia. En este caso, correctamente, es una metaplasia cilíndrica. ¿Ok? ¿Por qué no una displasia epidermoide? Porque en este punto todavía no estamos cambiando a malignidad, ¿ok? No estamos cambiando como tal la estructura, no estamos cambiando un epitelio que sea, digamos, displásico malo, pues. Estamos cambiando a uno que sigue siendo benigno, pero que tiene otro tipo de función. O sea, estamos agarrando la caja de herramientas y la estamos utilizando en el esófago. ¿Ok? Ese es un epitelio que se encuentra en duodeno, por el que estamos cambiando. Es un epitelio que se encuentra en duodeno y que nos va a servir para aguantar el ácido gástrico a nivel de duodeno. Eso es básicamente lo que ocurre. ¿Sí se entiende? No sé, yo siento que a veces como que hablo para adelante y para atrás, entonces si no entienden algo me tienen que decir para repetir. No, se entendió fino. Sí se entiende, doctora. Entonces, esto lo habíamos visto en neoplasias con Ana. Yo se los había mencionado bastante. ¿Ok? Sí, correcto. Una pregunta de necrosis Ay, yo les pregunté a todos, lo que pasa es que Fabiana no puede intervenir. Bueno, Paula no sé si está activa. Guárdese la Paula cuando la vea. Bueno, ayúdame, Eileen. Oh, profe. Dale. Una mujer de 68 años perdió el conocimiento de repente y al despertarse 1 hora después no podía hablar ni mover el brazo derecho. A los 2 meses, una TC craneal
mostró un gran área quística en el lóbulo parietal izquierdo. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya tenido lugar en el encéfalo? Una apoptosis. Me gustaría que lo respondiera Emily. La opción E, necrosis por licuefacción. Precisamente, exacto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Fíjense, la paciente es mujer de 68 años. Ya a los 68 años les aseguro que tenemos algún factor de riesgo. O somos hipertensos, o somos iniciando una diabetes, por ahí hay algo, ¿ok? Entonces, de la nada, pierde el conocimiento, se despierta después y no puede ni hablar ni mover el brazo derecho. ¿Qué fue lo que pudo haber ocurrido aquí? Muy probablemente un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Más o menos estamos ubicados de cómo se manifiestan los ACVs o los EBCs, como se llaman actualmente. Ese paciente que llega con la cara, no dormida, pero con la cara caída de un lado, las hemiparesias. No quiero usar los términos médicos todavía porque no están avanzados en semio, pero básicamente pérdida de la fuerza muscular en algún lado del cuerpo. Pueden tener incontinencia urinaria, pueden perder funciones del habla, del entendimiento, pueden incluso haber perdido la conciencia por efectivamente más de una hora, como es el caso de ella, ¿ok? Es una paciente que puede recuperar su vitalidad en el momento en el que, digamos, se despierta, así como también puede quedar con dificultades incluso para deglutir. O sea, es una cosa que afecta en muchas escalas. ¿Cuál es lo importante de aquí? Que ustedes van a ver EBCs como no tienen una idea. O sea, eso es por lo menos una por guardia. ¿Por qué ocurre el EBC? Por un aumento usualmente de la presión arterial no controlada. Son unas cifras que sobre todo pasan los 200-100 milímetros de mercurio y ocurren entonces las necrosis a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué puede pasar ahí también? Un émbolo que se vaya para allá, ocasiona un infarto. En fin, lo que quiero que les quede de esto es que existe un patrón de necrosis que se encuentra en sistema nervioso central y se llama necrosis por licuefacción. Ojo, la necrosis por licuefacción la pueden encontrar en presencia de otros organismos. Por ejemplo, cuando les toque ver las enfermedades infecciosas, se van a dar cuenta de que hay una, ¿cómo se llama? Hay un parásito que es una entamoeba histolítica que puede incluso causar necrosis por licuefacción en algunos órganos, ¿ok? Entonces, no es exclusivo, pero lo utilizamos prácticamente como para enseñar la necrosis por licuefacción. Es el ejemplo primario de este tipo de necrosis, así como también la coagulativa es en el miocardio, ¿ok? Apréndanse eso como teoría. Emily, ayúdame aquí. Una radiografía de tórax derivado de un hombre de 37 años asintomático muestra el nódulo 3 de 3 centímetros en el lóbulo medio del pulmón derecho. El nódulo es extirpado con una resecación pulmonar en cuña y su corte muestra una masa muy bien delimitada con un centro blando y blanco. La figura muestra la imagen microscópica. La prueba de liberación de interferón y sérico, no, ese es un signo, es positiva. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya tenido lugar en este nódulo? Apoptosis, necrosis gaseosa, necrosis coagulativa, necrosis grasa, degeneración grasa, necrosis gangrenosa y necrosis por licuefacción. Ok, vamos a organizar aquí. ¿Qué es lo que me llama la atención primero? Una por una, vamos a poner aquí verde. ¿Ok? Estamos en tórax. Ok, esto ya me dice algo. Estamos en tórax. Ok. Cribado significa que lo estoy haciendo simplemente por descarte a una masa de personas para descartar enfermedades endémicas. ¿Ok? Es como si yo le hiciera un Papa Nicolau, ahorita lo vamos a ver. Bueno, ¿se acuerdan de la citología que veíamos en la primera clase? ¿Ok? Con las tinciones de Papa Nicolau para descartar el cáncer de cuello uterino.
Bueno, si yo hago un cribado, por ejemplo, de cáncer de cuello uterino en una población de féminas en edad fértil, eso simplemente me sirve para detectar si hay alguien entre ellas que pueda estar teniendo un proceso patológico sin que lo sepa, ¿ok? Entonces, el cribado en un hombre de 37 años que no tiene nada de síntomas tiene un nódulo. Un nódulo de 3 centímetros en un lóbulo medio en pulmón derecho. El nódulo lo sacan con una resección pulmonar en cuña, agarran parte del pulmón y su corte muestra una masa muy bien delimitada con un centro blando y blanco. Eso ya debería ser suficiente para ustedes saber de qué se está hablando en este sentido. Una necrosis grasa. Opción B, necrosis gaseosa. Guadalupe, muy bien. Esto es probablemente una tuberculosis, ¿verdad? Porque nos apunta a tuberculosis. Uno, cribado. Esto es algo probablemente epidemiológico, ¿ok? Están buscando en una población cantidad de gente con patología. Hombre, factor de riesgo para presentar tuberculosis. Ojo, no dice nada de inmunocompromiso. Usualmente el hombre con tuberculosis está inmunocomprometido. Es un sistema inmune que no funciona de la mejor forma, ¿no? Pero fíjense, cuando ellos resecan ese nódulo, ¿ok? Se encuentran con esta imagen histológica también, que la vamos a ver más adelante cuando vemos patologías infecciosas, pero tenemos una célula gigante de Langhans y un patrón de necrosis caseosa, ¿ok? Entonces, ¿ve? Necrosis caseosa. Porque la otra chica había dicho necrosis grasa, creo que había dicho. La necrosis Sí, grasa. porque lo entendí porque como tuvo una operación y en la definición salía que puede ser una lesión postoperatoria, lo asocié con eso. No, pero es que la necrosis grasa, acuérdate de la necrosis grasa, siempre va a ocurrir en órganos en donde tengamos una cantidad de grasa notable. Ejemplo, mama, ¿ok? Que el tejido adiposo de la mama es abundante. Acuérdate que somos glándulas y prácticamente el estroma y puro tejido adiposo. Páncreas también sufre necrosis grasa. Hígado también puede ser necrosis grasa, pero el pulmón realmente no está, o sea, antes de pensar en la necrosis grasa del pulmón, que es bien rara, puedes pensar en una tuberculosis. Y la tuberculosis es muy icónica por eso, esa necrosis caseosa. De hecho, ese nódulo que ustedes ven ahí tiene un nombre y se llama, ay Dios mío, complejo de Ghon o nódulo de Ghon, se escribe así con una H intercalada. Y es pregunta de examen de aquí, en Estados Unidos, en España, en todos lados. ¿Okay? El complejo de Ghon es la lesión primaria que ocurre en una tuberculosis y se caracteriza por, además de ese nódulo que se encuentra en el parénquima como tal, también hay compromiso de los ganglios linfáticos adyacentes o peribronquiales. Vamos a sacar esto. Ok. Juan, repíteme. Un hombre de 30 años. Dígame. Ayúdame con este caso. Ya vamos a terminar, muchachos. Okay. Un hombre de 46 años ha notado un incremento del perímetro abdominal en los últimos 6 años. En la exploración física, el hígado está aumentado en 18 centímetros. Una TC abdominal muestra un hígado agrandado con atenuación reducida difusamente. Los hallazgos de laboratorio revelan un aumento de las concentraciones séricas de colesterol total y triglicéridos, mayor tiempo de protrombina y descenso del nivel de albúmina. La figura muestra una imagen microscópica representativa del hígado. ¿Cuál de las siguientes actividades es más probable que haya conducido a esos hallazgos? Beber cerveza, consumir ácido acetilsalicílico, inyectarse heroína, jugar al baloncesto, fumar cigarrillos. Fíjense en esta imagen histológica, lo que podemos apreciar son esas bolitas blancas que ustedes ven ahí.
Es prácticamente una acumulación de grasa, eso es un hígado graso. Tenemos aquí, el hígado graso puede llevarse, bueno, hay muchas etiologías de por qué un hígado se puede poner graso, pero creo que la respuesta aquí es bastante obvia. ¿Ok, Juan? Que es beber cerveza, exacto. Es una enfermedad hepática inducida por alcohol. ¿Ok? Todo lo que nosotros vayamos a ver ya a nivel de hígado, o sea, ustedes van a tener una clase completa de todo lo que puede ocurrir ahí. Pero como introducción, ya saben que entonces el alcohol y la enfermedad hepática induce cambios a nivel celular, que se los estoy mostrando en la diapositiva, y además que, o sea, son cosas que uno ve en el día a día, ¿ok? El típico paciente, 46 años, un paciente joven, ¿ok? Que incrementa o que nota un incremento del perímetro abdominal en los últimos 6 años. El hígado está aumentado de tamaño. Y bueno, nada, eso es lo que también llamamos una esteatosis, que es un cambio graso. Aquí tienen también un útero agrandado, o sea, me imagino que esto lo extirparon en el momento de una concepción, y al lado tienen el útero de tamaño que usualmente es. ¿Ok? Viene la comparación. Y esto yo lo había traído porque la última parte del seminario de Emily trataba sobre las acumulaciones intracitoplasmáticas, ¿ok? Y quería hablarles un poco de qué se trataba eso. Básicamente nosotros vamos a tener unas sustancias que pueden venir de afuera, ¿ok? Sustancias exógenas que no pueden metabolizarse dentro del cuerpo, ¿ok? Y también tenemos sustancias endógenas que produce el cuerpo como tal, que no se van a poder metabolizar de igual forma y se van a quedar acumuladas dentro de la célula. De ahí viene, por supuesto, el título, que son acumulaciones intracitoplasmáticas, ¿ok? Entonces es interesante saber de qué forma esto también puede dañar a la célula. En este caso, la imagen que ustedes están viendo es la imagen de una antracosis, ¿ok? Básicamente se trata de una acumulación de carbón dentro de la célula, ¿ok? Esto se ve en los mineros, en los pacientes que trabajan de forma, bueno, con minerías, con industrias, ¿ok? También se ve en los pacientes que se tatúan. Acuérdense que nosotros no tenemos forma de batallar contra la tinta del tatuaje. De hecho, por eso es que son permanentes, porque si hubiese forma de eliminar ese pigmento, entonces no serían permanentes, claramente, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la lipofuxina, que es un componente endógeno que también se puede acumular. Ella lo mencionó, Emily lo mencionó. Eso se acumula usualmente por envejecimiento, ¿ok? De los órganos. Cuando hacemos una autopsia en un paciente viejito, encontramos muchos depósitos de lipofuxina. Además de esto, bueno, todo lo que sea carbón, sílice, todos los metales, todo eso se puede acumular dentro de la célula y causar entonces daño, ¿ok? Eso es otra de las cosas que puede causar daño celular. ¿Qué más de aquí? Bueno, creo que eso es todo, muchachos, ¿ok? Ya listo con los casos clínicos. Nos vemos el día lunes de la semana que viene. Vamos a hacer la semana que viene los casos clínicos de líquidos corporales, que son bastante divertidos. Yo creo que estos son más tediosos que los de... Acuérdense, por lo menos pasan a la clase. Y tenemos pendiente inflamación. ¿No es así? Sí, doctora. ¿Toca inflamación? Ok, hacemos líquido corporal, inflamación y los casos clínicos de inflamación también. Vamos a ver si podemos dar 2 seminarios en la semana que viene, porque yo siento que nos estamos atrasando también con los laboratorios. Déjame cuadrar. Yo la verdad no vi el calendario que mandó Ricardo, porque yo he estado también como estoy todavía en Caracas, estoy de viaje y toda la cosa, no me he puesto. Pero déjame revisar y cuadramos para la siguiente clase. Ya sí sería el lunes en la clínica.
3 de la tarde. ¿Ok? Sí, no, doctora. Ok. ¿Hay alguna otra cosita aquí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Nos vamos a desmontar las arepas. Chao. Que estén bien. Chaito. Chao, doctora, gracias. De nada, Feliz noche, doctora. tranquilos.